pues arrancamos este podcast. Ah, buenísimo. Oye, Edmundo, a ver, de mexicano naciste en Nueva León, ¿cierto? Nuevo León, Monterrey, No, Monterrey. que ya es la segunda ciudad más grande de México. ¿Mm? Le acabamos de ganar a Guadalajara, según el último censo. Buenísimo. Y te voy a colocar en una edad, cuando tenías 18 años, ¿ya? ¿Qué pensaste hacer de tu vida? ¿Qué estabas pensando así como, ibas a estudiar, trabajar? ¿Qué pensabas en ese momento? A ver. A los 18 años he tenido varios parteaguas y le atinaste ahorita a uno muy fuerte, familiar, porque de cierta manera mi familia está un poco desintegrada. Mi papá se fue a vivir a otra ciudad, mi mamá, mis hermanos menores, pero yo estaba a la mitad de la universidad. Yo entré a los 16 años a la Facultad de Ingeniería Mecánica. A los 18 estoy casi a la mitad. Estoy harto de estudiar inglés porque desde los 7, 8 años estudiaba inglés. A los 18 dije ya no más, me aburrió. De hecho, no me gusta hablar inglés, quizá por eso. Lo he estudiado tanto y no lo hablo bien como debería para todo lo que estudié. A los 18 años, pues se me ocurre estudiar alemán en la universidad. Entonces, a partir del sexto semestre, más o menos, quinto, sexto semestre de la universidad, decidí pues hacer un break, digamos, entre mis materias. Yo iba en la mañana, a las 7 de la mañana a la universidad, de 7 a 8:50 o 9:30, para después irme a trabajar todo el día. Tenía prácticas profesionales en 2 lugares diferentes, normalmente. Atendía o ayudaba también los negocios de mi familia, me encargaba de la nómina. Mi papá tenía camiones, era transportista y tenía un taller mecánico pequeño. Y entonces yo ayudaba un poco en todo, en administración, en nómina, en cobrar, en ir a depositar al banco. Todo era manual y físico, ¿no? No es como ahora. Y también lo que hacía es que a las 5 me terminaban las clases, el trabajo, y salía huyendo nuevamente a la escuela porque a las 5 entraba a clases otra vez. Entonces, ¿por qué tenía que ir en la mañana? Porque la clase de alemán era de 6:30 a 8 y yo necesitaba ese espacio. Cuando todos mis compañeros iban de 5 a 10 de la noche y se acabó, yo iba 2 veces a la escuela, en la mañana y en la noche, para poder estudiar alemán. Entonces, era una época muy complicada porque económicamente mi familia estaba quebrada. Hubo una crisis muy fuerte en México en el 94, 95. Y de hecho fue una crisis casi de toda Latinoamérica, gracias a México. Pero pues mi familia ya estaba quebrada desde un año antes. O sea, esa crisis nos vino a dar una puntilla, por así decirlo. Entonces fueron épocas muy, muy difíciles económicamente, que te afectan mucho lo sentimental, lo mental, etcétera. Yo tenía una novia y nos peleábamos todos los días porque pues era demasiado el estrés que teníamos, ¿no? Pero también en esa época, yo creo que la clase de alemán me dio 3 cosas. Una, el idioma, obviamente, que me encanta y lo disfruto. No hablo como quisiera porque 20 años después, pues no lo practicas, ¿no? Y en Houston no se habla mucho alemán, lamentablemente. Pero 2, me dio una ilusión. Cuando yo estaba en la época más difícil de mi vida, económicamente hablando y sentimental y de todo, el alemán era como una válvula de escape. Yo me liberaba en esa hora y media de todo el estrés que tenía, y a la vez era una ilusión. Veíamos las fotografías de Alemania en la clase y yo decía, quizá nunca voy a ir, pero mantenías una ilusión aunque fuera lejana, ¿no? Y tercero, me brindó amigos que varios de ellos se volvieron gente muy cercana, que prácticamente son mis hermanos, mi familia, y que los conservo todavía. Entonces me dio muchos y muy buenos amigos esa clase. Entonces personas de las que he aprendido muchísimo y que adoro. O sea, cada vez que voy a México pues trato de buscarlos y verlos porque insisto, somos familia, ya son compadres, son padrinos de mis hijos, etcétera, ¿no? Pero a los 18 años tenía eso. Entonces, ¿cuál era mi sueño en ese momento? A esa edad, por ahí de esa edad, descubrí el puesto de comprador en una empresa. Le empecé a ayudar a hacer prácticas. O sea, yo no lo veía como prácticas, nada más le empecé a ayudar. Mi papá trabajaba, recuerdo, en esos años en una empresa que recuperaba chatarra de acero y se encargaba del mantenimiento. Y un día me dice, oye, ¿por qué no le ayudas al de compras? Necesita hablar Estados Unidos y pues él no habla inglés. Entonces fui, le ayudé y le digo, muchas gracias. No, cuando se te ofrezca. Oye, pues si no es molestia, sí se me va a ofrecer. Y me empezó a tomar en cuenta. Esto llega a oídos del dueño, que era un millonario ahí, que también se pedía Treviño, pero era de los que sí tenían. Y el señor Treviño me dice, oye, pues ¿qué te parece si nos ayudas aquí un rato, unas 2 horas diarias y etcétera? Empecé a ver lo que podía ser capaz de ayudar a esa empresa. Le ahorramos miles de dólares, Eva, y yo me consideraba pues un muchachito, o sea, un chamaco, ¿no? Como decimos en México, un huerco, como decimos en Monterrey, muy, muy joven. Y yo ya estaba ahorrándole miles de dólares a la empresa, desarrollando proveedores en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, y uno de mis amigos
amigos de la clase de alemán era comprador de una empresa mexicana muy, muy fuerte ahí en Monterrey. Y entonces él me empezó a guiar. Él me llevaba 10 o me lleva 10 años de vida, pero me empezó a guiar y me gustó mucho el puesto de comprador. Entonces mi sueño era ser comprador internacional de una empresa transnacional. Y con ese sueño terminé la universidad. ¿A qué edad terminaste la universidad? A los 21 años. ¿21 años? Sí. ¿Y eso por qué a los 21? Si ustedes a qué edad entran a la universidad. Mira, lo que ocurre, dos cosas me pasaban a mí. En Nuevo León, el estado de Nuevo León, es el único estado en todo México en el que la preparatoria, el bachiller, o no sé cómo le llaman en Chile, el high school americano, es de 2 años, o era de 2 años. Todo el resto del país era de 3, para empezar. Acá son 4. Entonces te aventaban a la universidad muy temprano. Pero además, yo entré a la primaria de 5 años. Yo me adelanté 1 año, porque cuando yo estaba en el kindergarten, en el último año de kindergarten, los maestros notaron que yo me aburría muchísimo y que ya sabía todo, porque en mi familia hay maestros y de repente te daban un libro o algún ejercicio, lo que sea, y bueno, empecé a darle y me brincaron el tercer año de kinder y me metieron el primer año de primaria. Qué buena. Y me lo brinqué. Entonces entré de 5 años a la primaria. Entonces yo siempre fui el chiquito de las clases. Qué buena. Oye, pues, para que sepas, yo estudié 12 años alemán. 12. Estudié en el colegio alemán, acá en Chile. Lo debo tener almacenado en alguna neurona por ahí, porque me hacían clases en alemán, profesores que solo hablaban alemán. En mi caso son 4 años de high school, o sea, como le llaman, de bachillerato y todo, Sí. acá en Chile. Salí el último año y no vi nunca más algo en alemán y estaba aburrido. Era así como tu inglés. No, no quiero. Yo sí tuve mucha suerte, Seba, porque cuando termino la universidad, mis papás me regalan un vuelo a Alemania y me dan $1,000. Yo había recibido estudiantes de intercambio en mi casa, que es tu casa. Bueno, la que era mi casa en México, en Monterrey. Entonces recibimos estudiantes mientras yo estaba en la universidad y cuando termino, como de regalo de graduación, me dicen, pues órale, ahí le va un boleto de avión, váyase a Frankfurt, $1,000 y ahí usted sabe lo que hace. Me fui 2 meses a Alemania. Esos 2 meses a mí me cambiaron la vida, Seba. Porque primero salí como que de mi burbuja de estar siempre con mis papis y esto y el otro, y entonces ahora estar solo, país totalmente ajeno, una experiencia nueva. Y yo me propuse hablar alemán, aunque no sabía. 2 años y medio de la universidad estudiando 1 hora diaria y jugando, ni siquiera estudiando. Pues no es que yo sabía mucho, pero yo llegué al aeropuerto y desde que llegué con el de inmigración, Guten Morgen, y me empezó con el alemán y así mira el sudor por todos lados, pero fueron 2 meses que aprendí más que en 2 años y medio en México. Entonces cuando regreso a Monterrey, no tenía ni un 5, no tenía dinero, y yo desesperado por trabajar, porque ya necesitaba empezar a generar algo para mí, entro a una empresa japonesa, que lo único bueno que encontré en esa empresa es que me mandaron a capacitación a otra ciudad que se llama Saltillo, que está a 80 kilómetros de Monterrey. ¿Ya? Y ahí en Saltillo me llama una empresa que me quiere entrevistar. Y yo no quería ir. No, yo no quiero trabajar en Saltillo, yo soy de Monterrey. Los regios somos muy de la camiseta muy puesta, ¿no? Y de Monterrey no me muevo. Monterrey es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, no quería, y mi mamá me insistía, es que ya habló el señor, me decía, ya habló el señor como 5 veces a la casa, le interesa demasiado hablar contigo, por favor ve, y por mi madre fui a la entrevista. Ya. Entonces, una entrevista en la que yo voy de playera, de camiseta blanca, jeans, tenis, porque yo estaba en una capacitación dentro de la planta y tenía que estar como vestido como todos los obreros. Voy a esa entrevista, me llevan a un restaurante muy lujoso en Saltillo y yo veía a todos los gringos que estaban ahí y yo ahí todo, parecía que era el que lavaba los carros y me entrevista el señor, me dice, mira, estoy buscando una persona para compras internacionales, somos una empresa americana, pero nos acabamos de asociar con una alemana y entonces me dice, me gustaría que por favor me digas pues tu experiencia laboral, pero en alemán. No, en inglés, me dice, en inglés. Entonces el inglés yo lo traía bien oxidado. Entonces el inglés batallé para explicar ahí. Bueno, dijo, sí sabes, pues te falta práctica. Ah, bueno, pues sí, gracias. Y dice, bueno, ahora quiero que me hables de tu familia, pero en alemán. No, me arranqué como en bajada y en tercera. El señor a los 2 minutos, no, para. No, tú sí sabes. Yo me acabo de meter a estudiar hace un mes, me dice.
Entonces me dice, pues ese es el puesto, vas a hablar a Alemania y a Estados Unidos casi a diario, ¿cuánto quieres ganar? O sea, en 2 días, una comida y una cena, me arreglamos todo y fue una negociación rapidísima. En 3 días ya había aceptado yo y pues ni modo, estaba en Saltillo, pero dale, comprador internacional y hablando alemán. Entonces me encantaba porque en la oficina había 4 personas. Oye, yo me ponía a hablar de fútbol, del clima y de todo con el alemán allá, el que me vendía las piezas, y todos, no hombre, debe estar haciendo una negociación brutal para la empresa, ¿no? Yo, oye, ¿cómo quedó allá mi equipo, el Hertha? Y cuando ya me vine a Monterrey a un otro empleo, obviamente ya no, y cuando me vengo a Estados Unidos, pues creo que me han caído un par de clientes bosnios que hablaban alemán y pues de perdido ahí dijimos cualquier cosa. Y ahí en fuera, pues solamente cuando va uno de vacaciones y pides la cerveza, ¿no? Es todo. No, algo que se me quedó guardado siempre fue el himno de Alemania. Lo cantábamos por lo menos una vez a la semana en ese colegio. ¿En serio? Sí, porque los curas, los sacerdotes del colegio, eran todos alemanes. Entonces, era una comunidad alemana en Chile que fundó varios colegios y todo, y yo estudié en uno de esos. Y a ver, ¿qué estoy viendo como de tu historia hasta acá? Solamente hasta acá. Un muy corto extracto de tu historia. Tuviste muchos temas como que tuviste que salir solo, o sea, ibas solo al estadio, te motivaste a estudiar alemán y te lanzaste ahí a trabajar. A ver, ¿cómo repercutió toda tu historia en lo que estás hoy día? Llegaste a Houston, ¿cómo fue esa llegada a Houston? Ay, y mira, la verdad es que me estás haciendo una pregunta que nunca me había hecho y me encanta, Seba. Yo... Y tú me conoces, me he lanzado a hacer varias cosas que nunca esperé que me fuera a lanzar. Y yo me considero que soy tímido o que me da vergüenza. Y por otro lado hay gente que me dice, estás loco, o sea, tú nada que ver. Pero dentro de mí hay unos miedos. Yo creo que todos tenemos miedo, ¿no? A todo, a muchas cosas. Pero sí hay miedos dentro de mí. Y sin embargo, ahorita que me estás diciendo esto, una vez que fui a México y visitamos a los papás de la mejor amiga de mi esposa, que es nuestra comadre, estaban los señores, ellos nos ven como sus hijos, para empezar, ¿no? O sea, un cariño enorme por mi esposa y después, pues, ahí me lo dieron a mí también. Y estaba el esposo también de esta amiga. Y estábamos los hombres por un lado, las mujeres por otro. Ya sabes cómo son las reuniones latinas, ¿no? Y estábamos afuera y recuerdo mucho que ellos dos me decían, nosotros los admiramos muchísimo. Y tú te quedas así como que, pues, ¿por qué? O sea, ¿ya? ¿Cómo que por qué? Es que ustedes fueron los únicos que se aventaron a hacer lo que todos soñamos. O sea, todos estamos aquí batallando con el empleo, en una empresa, haciendo corajes, el tráfico, y ustedes se fueron a crear su propia empresa, se fueron a luchar por un sueño, y se ve que poco a poco lo están logrando porque pues traen un buen auto, o porque viajan, o porque tienen una buena casa, viven, no sé, como tú quieras, pero sobre todo los admiramos no por lo material que puedan tener, sino porque sí tomaron la decisión de aventarse al vacío, ¿sí? Y la verdad es que quizás sin darnos cuenta, pues nos hemos ido muy rápido en eso, en aventarte, en atreverte. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto. Pues hazlo, o sea, no te quedes con las ganas de intentarlo y muchas veces no te va bien. O sea, la mayoría no te va bien, pero las que sí te van bien, te pagan todas las demás. O sea, el ego que te da una que te salga bien, y yo siempre le decía a mis hijos, nunca se acuerden del gol que no metieron, acuérdense del que sí se metieron. Ahora, el menor que es portero, yo le digo, no te acuerdes del gol que te metieron, acuérdate de la que paraste. Cada vez que tú pares una, va al marcador. Y dice, no, claro que no va al marcador. Sí va al marcador, porque si no lo hubieras parado es un gol en contra. Entonces, cuéntame esas. No me cuentes cuántos te metieron, cuéntame cuántas paraste. Lleva esa estadística, ve lo más positivo. Yo pienso que sí, eso ha hecho que desde muy joven, pues que me aventara y me aventara y me aventara. Y bueno, pues nunca pensé estar en la tele, y menos yo como el host del programa. Y bueno, viene un segundo y quizá un tercero. Estamos intentando muchas cosas. No, pero fíjate que es genial la historia, porque te empiezas a dar cuenta que siempre te has, como es la palabra, aventado, ¿ya? Te has aventado desde pequeño al estadio, a emprender, a llegar a Houston, y con diferentes personas a tu lado, con tu vecino, con tu señora hoy día, con socios en otros lados. El factor común se llama el mundo del aventado, ¿no? El mundo...
¿Qué pasa entonces con esas personas que yo me encuentro mucho también, o sea, amigos cercanos, debe pasar también, que no quieren, que en el fondo están en su rutina del trabajo, de trabajar de 8 a 7 de la tarde, están esperando que llegue el fin de mes para que le paguen la remuneración, el sueldo, y uno les dice, oye, pero motívate, vamos, hagamos un negocio juntos, somos muy amigos, y te dicen, no, es que mi estabilidad... A mí te lo digo, a mí me dice, bueno, ya, antes me daba rabia, ahora como que digo, bueno, ya es la tuya y en verdad, chao, vale. ¿Qué te pasa a ti ahora con eso? Mira, uno de mis sueños es que mis amigos trabajen conmigo, pero no como empleados, sino como Mm, socios y que hagamos un equipo. Ahorita mismo se está integrando un primo hermano mío al negocio. O sea, hay ciertas cosas. Y una de lo que a mí me agrada, Seba, es que les vaya bien a todos. O sea, mi preocupación es, oye, ¿cómo le podemos hacer para que nos vaya bien a todos, no a mí como dueño nada más? Y eso pienso que de entrada, como que en Latinoamérica no va. O sea, en Latinoamérica es exacto. primero el dueño y después el dueño y al último también. Y yo quiero cambiar un poquito eso porque yo me he dado cuenta que los mayores placeres en el mundo no son materiales. Por ejemplo, un auto. El gusto de comprarte un auto te dura un mes, 2 meses, Mm, semanas, y se te va y te acostumbras. Y cuando menos acuerdas ya estás pensando en el siguiente, ¿sí o sí, no? sí, exactamente. Y sin embargo, hay eventos o experiencias que cada vez que te acuerdas de ellas, es como si hubieras estado otra vez ahí y vuelves a disfrutar igual o hasta más. Y te das cuenta que esas experiencias no necesariamente son de dinero. Tú acabas de vivir una muy fuerte Sí, con el nacimiento de tu bebé. Son días que exactamente. te cambian la vida increíblemente y nunca se te van a olvidar. Y lo que sentiste ahí no te lo dio ni un auto ni un cliente. Entonces hay satisfacciones muy fuertes y yo ya me di cuenta que no son materiales. Entonces sí quiero ganar dinero porque lo necesitamos y porque vivimos para poder vivir bien y darnos más de esas experiencias. Pero no necesariamente te la dio el dinero, te la dio otra cosa. Exacto. Sí me Y, frustra que mis mm, amigos no quieran. Uf, les he insistido a varios. Y vente, y vente, y vente. Es que para ti es muy fácil, tú ya tienes un ingreso y por eso te arriesgas. Y yo tengo necesidades. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? No, pero es que ya no quiero trabajar por una empresa. Y ahí andamos. Pues entonces aviéntate, arriesgate. ¿Qué puedes perder? O sea, y sí me frustra porque quisiera que fueran como yo, pero a la mm, vez tienes que entenderlos, ¿no? sí, Y no es necesario. Mira, yo no quiero satanizar el ser empleado. O sea, no es de que, ay, solamente los emprendedores somos los buenos. No, ujú, se necesitan de los dos para que funcionen las cosas, ¿no? Y también puedes ser emprendedor dentro de una empresa. No tienes que ser exacto. de cero por fuera, ¿no? Sí me gustaría más que me acompañaran porque tengo amigos muy capaces, que saben más que yo 74,000 veces en ciertos temas y me gustaría que estuvieran, pero a la vez pues no los puedo forzar, ¿no? Exacto. Y me pasa muy igual a ti en ese sentido. Yo igual tengo amigos que me podrían de verdad generar mucho más conocimiento en términos de lo que ellos han aprendido. O sea, transmitirme a mí mucho conocimiento de lo que ellos saben. Pero como dices tú, no se trata de buenos y malos, se trata de un momento en el que tienes que saltar al emprendimiento y decir, bueno, ahora no dependo de nadie, no dependo de alguien que me pague, dependo de yo, de mí mismo. Y cuando estás en ese momento es como, les digo, cuando llegues a ese momento, ya sea por un mal momento con la que te despidieron, o no encontraste trabajo y vas a tener que hacer tu propio negocio, te vas a dar cuenta que esto tiene muchas cosas buenas, también cosas malas, lógicamente, Sí. pero muchas cosas buenas que te entregan, como dices tú, son momentos de decir, quiero invertir quizás en estar un fin de semana con mi familia o la semana. A mí también me pasa eso. No tengo que esperar el sábado y domingo, sino que puedo parar un miércoles y decir, no, hoy día no quiero dedicarme a algo distinto. Sí. ¿Cuál sería para ti entonces ese consejo que le podrías dar a un Edmundo del 2021 que tiene 18 años, que está hoy día estudiando en la misma universidad que tú y que está con los mismos problemas, quizás está en una crisis? ¿Qué le dirías hoy día a ese Edmundo que está en México? Consejo número 1. Fíjate, es que no tenga miedo. O sea, porque a los 18 años yo tenía miedo. El año pasado tenía miedo. Este año tenía miedo. Hace 2 semanas tenía miedo. Y hace poco, hace 2 o 3 semanas, andaba un día en la bicicleta, en un parque, y de repente sentí un miedo increíble en mi estómago. O sea, así dentro de mí empecé a sentir bastante miedo andando en la bicicleta en un parque hermosísimo. Y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Mm? Y me puse a llorar yo solo,
me tuve que parar. ¿Ya? Me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que estoy en el umbral de un crecimiento muy grande por muchos temas que traigo y sin embargo da miedo lo desconocido. Pero cuando me tranquilicé dije, a ver, ¿por qué tienes miedo? De niño yo le tenía mucho miedo a la muerte. Entonces se me llenaba así de acá adentro un sentimiento horrible. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Y que esto, que el otro. Y empiezas con esos temas. Yo dije, a ver, ¿a qué le tenemos miedo si todo está perdido? ¿Ya? ¿En qué Desde que sentido? nacimos, todo estaba perdido. Ya sabías que un día te vas a morir. Desde que nace, todos sabemos que nos vamos a morir. ¿Por qué nos abrazamos de, ay, tengo esto y el nuevo teléfono y el nuevo auto? Están perdidos, están prestados nada más. Lo pagaste porque te los prestaran, porque nada es tuyo. Todo se va a quedar aquí. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿A perder qué? Entonces empecé yo a analizar yo tranquilamente eso y dije, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que pierda mis negocios, ya los tengo perdidos. Que me tenga que ir a una casa más chica, que no me salga bien y que entonces ya no traiga el carro que traigo, que me tenga que ir de Estados Unidos, que me devuelva a México, o sea, tantas cosas que puedes perder, seguro las vas a perder un día. Exacto. Entonces yo dije, no, ya no hay que tener miedo a nada, hay que intentar todo. ¿Nunca te ha pasado alguna experiencia de vida y muerte, así como de salud, algo a ti? Sí. Hace como 5 años nos fuimos a España de vacaciones, una época de Thanksgiving, y hicimos un recorrido y disfrutamos mucho. Y Gaby, mi esposa, me dice, estando en Granada, imagínate que nos pudiéramos pasar un verano aquí. Y se me quedó bien grabado. Dije, no, a mí no me digas nada porque ya sabes cómo soy, ¿no? Esto se hace porque se hace, ¿no? Soy más caliente, me enciendo más rápido que un cerillo. Y bueno, ahí quedó en mi mente, ¿no? Te encienden con agua. Y entonces, en enero del siguiente año o de un año y medio después, me pongo mal, un dolor de espalda que no me dejaba. Entonces voy a un doctor aquí en Estados Unidos a emergencias, porque ya le dije, Gaby, no soporto y vamos a emergencias. Y entonces me dicen, no, tienes influenza. Yo no tengo influenza, no tiene nada que ver. No, es que no te salió infección. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo sé que tengo una piedra o dos en los riñones desde hace varios años, quizá ya se cayó y por eso traigo este dolor. No es eso. Y no, según él no era eso. Me mandó con una pastilla que venía yo cayéndome casi me mareó todo y me quitó todo el dolor. En la mañana siguiente le digo a mi mamá, oye, ¿tienes ganas de ir a Monterrey? Y me dice, sí, ¿cuándo quieres ir? Ahora. ¿Cómo que ahora? Sí, vámonos. Llegamos, no sé, 7, 8 de la noche, directo al hospital. Y voy a consulta, les dije, es que mire, siento así, muy bien. Y me dice la doctora, yo pienso que sí, pero bueno, te vamos a hacer rayos X, te vamos a hacer ultrasonido. El caso es que sí tenía una piedra obstruyéndome uno de los riñones, pero lo más grave es que ese riñón estaba ya 3 veces más grande de lo normal. Lo pude haber perdido porque estaba totalmente obstruido y sabrá Dios desde cuándo. Wow. Entonces la operación llega el doctor y se va a hacer muy sencilla, con un láser te vamos a destruir y ya sabes, ¿no? Perfecto. Entonces me meten, por primera vez en mi vida me anestesian así completo. Estaba medio drogui ahí, según yo despierto, pero anestesiado. Y me dice, va a durar unos 45 minutos el tema, ¿no? Muy bien. Yo entre sueños escuchaba, no puedo, no puedo, no se puede, no, y que no podrán estos, ¿no? Porque estás como drogado. Entonces, después de, no sé, hora y media, dice, no, ¿sabes qué? No se va a poder. ¿Cómo estamos, doctora? Le preguntan a la anestesióloga que estaba como atrás de mí. ¿Cómo está? No, está bien. Lo vamos a tener que hacer a la antigüita. Y la antigüita, pues, es abrirte, ¿no? Como si fuera una cesárea acá por un lado. Y entonces, 4 horas después salgo del quirófano. 4 horas. 4 horas en el quirófano. Entonces salgo y estuve otros 4 o 5 días en recuperación ahí en el hospital. O sea, todos esos días después de la operación fueron de demasiada reflexión. Me hizo pensar mucho de, no te puedes quedar con nada, no sabes cuándo nos vamos a ir. Es que por eso era la pregunta. O sea, hay un momento, y te lo digo, yo también llevo 3 semanas en el sentido haciendo muchos cambios en términos de prioridades, en términos de cosas así. Justo este capítulo lo grabo contigo en un momento que siento que estoy cerrando un capítulo de entender finalmente que las prioridades no es el dinero, es tu tiempo, es tu tranquilidad, es disfrutar lo que tienes. Hoy día, si quieres algo más, tienes que trabajar por eso. Te juro que en un momento yo estaba aquí donde me ves, pensando y dije,
wow, cómo cambiaron las cosas, pero llegué al mismo tema tuyo. ¿Qué pasa si cierro la agencia? ¿Qué pasa si pierdo todo? Ya lo he perdido todo y por eso te pregunté si has vivido un momento de vida o muerte. Yo también pasé un susto así súper grande. Y finalmente cuando estás viviendo ese miedo, se te olvida el auto, se te olvida la casa, se te olvida la deuda, se te olvida lo que ganaste, lo que está en la cuenta corriente. Sí. Lo único que te preocupa es, quiero salir de esto, así como quiero vivir, quiero seguir respirando. Entonces, yo creo que es una bonita experiencia que para todo emprendedor, y por eso el podcast va enfocado a los emprendedores, quiero que aprendan de las historias reales que te van formando en el camino. Y es que no hay fórmulas tampoco, se va. O sea, es mentira de que estos son los 3 pasos para... No, hombre, qué bonito sería y todos seríamos emprendedores, pero la verdad es que cada quien tiene una historia y una experimentación, un plan, un todo diferente, una realidad diferente. Exacto. Entonces, no puede haber un patrón de tienes que hacer esto. Exacto. No, genial esta conversación contigo, el mundo. Yo creo que se tiene que repetir y seguir la historia de cómo llegaste a donde estás hoy día en este programa de televisión. Hay mucho. Esta pandemia me ha cambiado la vida y siento yo que es para bien. Están saliendo muchas oportunidades. Y en aquella crisis del 94 yo escuchaba a un comentarista de radio en México, al que yo admiro todavía mucho. Y él decía que las crisis son oportunidades. Yo quería verlo en persona y golpearlo. Decía, ¿cómo me vas a decir a mí que es una oportunidad cuando mi familia está completamente quebrada, ¿no? Pero en la crisis inmobiliaria me di cuenta que sí, hay demasiadas oportunidades. 2 preguntas simples para terminar el capítulo. 1, ¿cuándo terminas tu libro? El libro ya lo terminé ¿Ya? yo, pero ahora me lo están traduciendo y espero yo que este mes de noviembre ya lo termine, porque en teoría me lo iba a publicar la Universidad de Nuevo León. Yo no sé si ya estoy muy tarde, pero si no, pues yo lo voy a publicar. Ya cualquiera publica un libro, ¿no? Y la segunda pregunta que siempre estoy haciendo para cerrar el capítulo. ¿Qué nombre le pondrías a este capítulo? Aviéntate. Aviéntate. Buenísimo. Oye, gracias a todos los que nos van a escuchar en este capítulo. Vamos a dejar los links del mundo, su página, su Instagram, su TikTok, su doble perfil con máscara también. El otro yo del mundo. El otro yo. Así que gracias al mundo por este capítulo. Gracias, Eva. Un Un abrazo. abrazo.